Bienvenidos a Aprendo Enseño. En el vídeo de hoy os traemos los tipos de heridas quirúrgicas que existen, así como sus características y la presentación en los pacientes según el riesgo de infección de cada una de ellas. Tenemos que conocer que la mayoría de heridas quirúrgicas normalmente tienen una cicatrización rápida y sin complicaciones. Dependiendo del tipo de cirugía y las patologías o los factores que tiene cada paciente, puede hacer que la cicatrización se vea retrasada o se vea condicionada. Además, también puede afectar a que pueda haber una deficiencia de la herida quirúrgica. Esto quiere decir que se deshaga esta herida quirúrgica por los factores que presenta nuestro paciente, o que también pueda haber una infección de la propia herida. El hecho de que haya una proliferación de bacterias en el lecho de la herida, es decir, en la zona donde tenemos la herida, nos puede dar como resultado distintos momentos de una herida según la contaminación bacteriana que haya en ella. Esto nos da estos 4 momentos. Una herida que puede estar contaminada, colonizada, con una colonización crítica, o una herida que esté infectada. Esto va a depender básicamente del tiempo que haya transcurrido desde que la herida se ha producido, la herida quirúrgica, y la exposición que haya frente a estas bacterias. Por un lado, tenemos la contaminación. La contaminación simplemente es que en la herida hay microorganismos, lo único que no son capaces de superar la defensa que el propio paciente tiene. Es decir, tiene esos microorganismos, es transitorio el tiempo desde que está en la herida hasta que desaparece, pero no afecta para nada al paciente porque su propio sistema inmune es capaz de combatirlo. Estaríamos en esta fase de contaminación, en el que vemos que, según el tiempo tenemos pocas bacterias. Aquí tendríamos el eje donde va incrementando el número de bacterias. Aquí tenemos el eje del tiempo y vemos que la cantidad de bacterias que tenemos en la fase de contaminación es poco. Y en este caso el huésped, es decir, el paciente, no tiene ninguna repercusión. No se ve afectado la cicatrización en este tipo de pacientes. Luego tenemos un segundo momento en el que la herida ya ha pasado de estar contaminada a estar colonizada. ¿Qué significa esto? Que estos microorganismos han proliferado, es decir, han empezado a multiplicarse, y lo único que se diferencia con la contaminación es en el número de bacterias o número de microorganismos que hay en la herida. En la contaminación teníamos menos, pero la colonización empieza a aumentar este número de microorganismos. Aún así, en la colonización tampoco hay una reacción del paciente. No se ve afectado la cicatrización de la herida, ni tampoco va a desencadenar una infección. Ahora bien, si pasamos de una colonización a una colonización crítica, vemos que aumenta aún más el número de microorganismos que tenemos en esa herida. Ya aquí sí empezamos a tener signos clínicos, es decir, vemos que ya el paciente empieza a tener un retraso de la cicatrización en la herida, aumenta considerablemente el número de microorganismos, pero aún así aquí todavía no existe una infección. Y ya por último, si sigue aumentando el número de microorganismos que hay en el lecho de la herida, pasaremos a un último estadio, que sería la infección. En este caso, los microorganismos, como ya hemos comentado, se multiplicarían mucho más, habría una invasión importante del tejido de la herida y ya sí que provoca lesiones celulares, esas lesiones en el lecho de la herida, en la zona de la periferia. Hay reacciones, además, inmunitarias. Esto nos daría un enrojecimiento de la piel. Vemos que ya la cicatrización está interrumpida, no habría cicatrización, es una herida que no ha cicatrizado correctamente, e incluso ya podríamos tener secreciones y otros signos que nos darían una herida
con estas características. Los 4 tipos de heridas quirúrgicas que consideramos según el riesgo de infección. Tenemos desde lo más liviano, que son las heridas limpias, luego pasaríamos a las heridas contaminadas, luego a la contaminada y por último la sucia o infectada. Empezaríamos con la herida limpia. Las heridas limpias tienen un riesgo de infección, es decir, de llegar a ser al final una herida infectada, entre el 1 al 4%. Este tipo de heridas, ¿cómo se producen o qué tipo de heridas son? Son las heridas quirúrgicas que se hace sobre un tejido sano que no está inflamado. Son las heridas quirúrgicas que se realizan a una persona sin entrar en la vía respiratoria, digestiva ni genitourinaria. Y son las heridas quirúrgicas que se producen en un quirófano que está programado previamente con técnicas asépticas y que toda exposición a cualquier microorganismo está completamente controlada. ¿Qué tipo de heridas tendríamos aquí o qué ejemplo de operación tendríamos aquí para considerar que la herida que se crea quirúrgica es una herida limpia? Pues tendríamos, por ejemplo, las heridas producidas por las artroscopias, por la hernia inguinal que no son complicadas, cirugía de músculos y tendones, la tiroidectomía, la laparotomía exploratoria sin entrar en ningún órgano, porque si ya entramos en algún órgano ya sería otro tipo de herida quirúrgica, cirugías electivas oculares, cirugías a corazón abierto y por ejemplo también sería la esplenectomía. Pasamos al siguiente escalón, tendríamos las heridas quirúrgicas limpias contaminadas. Se hace sobre un tejido que está colonizado por microorganismos, pero que no tiene ni infección ni secreciones. Igualmente, son cirugías que son electivas o también pueden ser cirugías de urgencia. Se realiza en un medio quirúrgico que está controlado. La diferencia con la limpia es que en este caso sí entra en vía respiratoria o en vía digestiva o en vía genitourinaria. ¿Qué riesgo de que se infecten estas heridas tiene la limpia contaminada? Tienen entre 5 al 15% de poderse infectar. ¿Qué ejemplo tenemos de heridas limpio contaminadas? Una resección intestinal electiva, es decir, que sea programado, una apendicectomía, pero que no haya perforación de ninguna de las partes de la cavidad abdominal, las colecistectomías que no tengan inflamaciones previas, una resección pulmonar, por ejemplo, procedimientos ginecológicos, la nefrectomía y, por ejemplo, un trauma contuso, pero que la piel esté intacta. Nos vamos al tercer escalón. Heridas contaminadas presentan un riesgo de infección entre un 16 a un 25%. Este tipo de heridas se realizan sobre tejidos que previamente están inflamados, pero que no presentan contenido purulento. Una de las características que tiene este tipo de herida es que puede haber escape macroscópico, es decir, que se pueda ver de contenido visceral. Pueden ser también heridas de origen traumático, pero, ojo, y esto es una gran diferencia, que sea inferior a 4 horas de evolución. Ejemplos de este tipo de heridas quirúrgicas: la nefrectomía, la lobectomía, plastias vesicales, uretelitotomías también tenemos, pero todo esto que tengan derrame macroscópico. ¿Es la diferencia con la limpia contaminada? En la limpia contaminada no había ningún derrame de contenido, sin embargo en la contaminada sí. Y por último tenemos las sucias o también conocidas como heridas infectadas, heridas quirúrgicas infectadas. Son heridas quirúrgicas que se realizan sobre un tejido inflamado con contenido purulento. ¿Qué podemos encontrarnos en este tipo de heridas quirúrgicas? Pues que puede haber tenido tejido desvitalizado, es decir, tejido muerto, puede haber habido un cuerpo extraño, perforación de alguna víscera, heridas que hayan podido ser contaminadas con contenido fecal o heridas que han sido de origen traumático pero que tienen una exposición superior a 4 horas de evolución. También son heridas que se pueden haber producido cuando la técnica que se ha utilizado para la realización quirúrgica no ha sido aséptica. ¿Qué ejemplo de heridas quirúrgicas sucias o infectadas tenemos? Pues por ejemplo una apendicectomía que haya tenido peritonitis.
Por ejemplo, una fractura expuesta, una fractura abierta, una herida infectada, como por ejemplo puede ser en una herida donde haya colección de pus, y otro ejemplo podría ser un drenaje de una osteomielitis. Antes de despedirnos, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, os hemos dejado la infografía sobre todo lo que hemos contado aquí de las heridas quirúrgicas. Agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Que no pare el saber.